El viento aullaba como un animal herido, atravesando las paredes de madera de la pequeña cabaña fronteriza. La nieve golpeaba las contraventanas, intentando entrar. Dentro, silencio, salvo por la respiración entrecortada de una joven encorvada junto a un fuego moribundo, abrazando a dos recién nacidos que lloraban contra su pecho. Tenía los labios agrietados, la piel pálida por el frío y la fiebre. Su esposo había muerto hacía 3 días, y la nieve no había parado desde entonces. Las provisiones se habían agotado. La esperanza se desvanecía. Cada crujido afuera le provocaba pánico. Era el viento o los lobos. Entonces un sonido, extraño pero constante, cascos, más cerca, y luego silencio. La puerta se abrió con un crujido, una figura entró, envuelta en pieles, con la mirada penetrante de un halcón y el rostro ensombrecido por una capucha cubierta de nieve. Un cazador comanche. ¿Pero era la salvación o algo más? Antes de retomar el tema, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo realmente especial reservado para ti. El cielo sobre la frontera occidental era una extensión interminable de un gris pálido, densa de nubes que prometían más nieve. Ese año, el invierno había llegado temprano, duro e implacable, extendiendo su gélido abrazo por las vastas llanuras del territorio texano. Incluso los colonos más aguerridos comenzaban a derrumbarse bajo su peso. Amelia Rhodes estaba de pie justo afuera de su cabaña, envuelta en un chal raído, con su aliento visible en el aire. Sus botas agrietaron la escarcha bajo ella mientras miraba a lo lejos, con los ojos hundidos por el cansancio. Solo tenía 24 años, pero el dolor la había envejecido. Su cabello castaño rojizo, antes abundante y vibrante, ahora colgaba lacio bajo su sombrero. Sus mejillas, antes sonrosadas, se habían vuelto cetrinas. Una semana antes tenía un esposo, un futuro y la promesa de una nueva vida en el desierto. Ahora no tenía nada de eso, solo gemelos de apenas unos días de nacidos y una tierra que no tenía piedad con los débiles. Su esposo, Thomas Rhodes, había salido durante la tormenta a buscar leña y nunca regresó. Lo encontró 3 días después, enterrado bajo un ventisquero con el hacha aún en la mano, el cuerpo rígido y azul. Ahora, cada día era una prueba de supervivencia. El viento se colaba por las grietas de las paredes, el techo goteaba, y los lobos habían empezado a acercarse en círculos cada noche. El asentamiento más cercano estaba a casi 32 kilómetros, una distancia imposible con los recién nacidos y la ventisca que azotaba el terreno. Dentro de la cabaña, un pequeño fuego crepitaba débilmente. 2 diminutas figuras se agitaban bajo una manta en el catre. Amelia volvió a entrar, con movimientos lentos, mecánicos. Ya no lloraba. No le quedaban lágrimas. Amamantó a los bebés con su menguante suministro de leche de cabra y luego los abrazó con fuerza, susurrándoles canciones de cuna que parecían más bien oraciones. Los gemelos, Daniel y Ruth, eran todo lo que tenía ahora. Sus vidas dependían por completo de ella, y aunque su cuerpo flaqueaba, su voluntad se mantuvo firme. Aun así, no duden de ella. ¿Cuánto tiempo podría mantenerlos con vida? Su cabaña se encontraba a orillas del río Brazos, en lo profundo del territorio comanche. La tierra era fértil, pero peligrosa. El ejército estadounidense había intentado colonizarla, obligando a las tribus nativas a expulsarse, pero muchos aún vagaban, con movimientos impredecibles. Los colonos hablaban en voz baja sobre incursiones, familias desaparecidas y extrañas marcas talladas en los árboles. El miedo era tan común como el polvo, pero Amelia nunca temió a los comanches, no de verdad. Su madre le había susurrado una vez que la tierra tenía alma y que ésta elegía quién viviría o moriría en ella. Amelia no estaba segura de si la tierra la había elegido a ella o la había abandonado. El vecino más cercano, un trampero anciano llamado Silas Crick, no había sido visto en semanas. Era un hombre canoso, de sonrisa torcida y un solo ojo, que una vez le advirtió a Amelia:
Si el frío no te mata, el silencio lo hará. Había otro, el sheriff Cole Anders, un exsoldado de la Unión que ahora gobernaba el asentamiento más cercano con una placa y un rifle destartalado. Le había cogido cariño a Amelia, pero Thomas nunca había confiado en él. Amelia tampoco. Había algo en los ojos del hombre. Miraban a la gente como un carnicero mira la carne, pero ninguno de ellos estaba allí ahora. Solo ella y los gemelos, y algo observando desde los árboles. Amelia lo había sentido durante días. Una presencia. Ningún animal. Algo silencioso. Inteligente. Captaba movimiento con el rabillo del ojo, sombras deslizándose entre los árboles. Al principio pensó que era la pena la que le jugaba una mala pasada, pero ahora no estaba segura. Hizo una mueca al acercarse para avivar el fuego, rozando con los dedos la larga cicatriz que le recorría las costillas. Una marca de la que nunca hablaba, ni siquiera un Thomas. Una que había recibido mucho antes de que salieran de Virginia. Una atada a un pasado que había enterrado profundamente. Debajo de capas de silencio y buen comportamiento la ventisca regresó. Esa noche con furia renovada, la nieve cayó en espesas olas y el viento aullaba entre los árboles. Como un coro de espíritus matutinos dentro los bebés lloraban. Hambrientos y fríos, Amelia los abrazó a ambos tarareando suavemente, para calmarlos y luego el sonido de cascos. Al principio, débil, luego más fuerte, más cerca, se quedó paralizada. ¿Era un jinete? ¿Un soldado? ¿O algo peor? El peligro la había alcanzado por fin, pero también algo más, algo inesperado. Un hombre, envuelto en pieles, con la piel bronceada por el sol y el viento, con una expresión indescifrable, un cazador comanche. Avanzó hacia la luz de su fuego parpadeante con la gracia serena de un depredador, escudriñando su rostro, a los niños, la habitación. ¿Por qué había venido? ¿Qué vio en ella que lo impulsó a quedarse? ¿Y qué secreto cargaba sobre sus hombros como un arco a la espalda? La tormenta apenas comenzaba, y el destino había puesto a dos desconocidos en su ojo. El cazador comanche no dijo nada al principio. Se quedó de pie justo en el umbral de la cabaña, con la nieve derritiéndose de sus pieles, acumulándose a sus pies. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, fijándose brevemente en Amelia, luego en los niños, luego en el fuego que apenas ardía. Los bebés gemían, y él dio un paso lento hacia adelante. Su presencia era extraña y a la vez serena. Amelia retrocedió instintivamente, atrayendo a los gemelos hacia sí. Su voz temblaba. «Por favor, no tengo nada que robar», no respondió. Simplemente se arrodilló junto al fuego, sacó una bolsa de debajo de su túnica y esparció algo sobre las llamas. Un aroma penetrante y herbáceo llenó el aire, como a agujas de pino mezcladas con algo más picante. Las llamas crecieron aún más, anaranjadas y vivas. El calor regresó a la habitación, aunque solo brevemente. «No estoy aquí para robar», dijo por fin, con la voz baja, áspera y marcada por un marcado acento. Su voz, baja, áspera y con un marcado acento. «Se están muriendo, los tres». Amelia los miró fijamente. «¿Hablas inglés?» Él asintió una vez, lo suficiente para saber que necesitas ayuda. Su nombre, como descubriría más tarde, era Takoda, amigo de todos, en su lengua. Un explorador y cazador, exiliado de su banda por razones que no compartía. Su presencia era un misterio. ¿Por qué los había encontrado? ¿Por qué ahora? Pero no había tiempo para preguntas. Esa noche, mientras la tormenta azotaba con más fuerza las paredes, trabajó sin descanso. Reforzó la puerta con ramas, hirvió una extraña raíz para preparar té y usó su propia capa para envolver a los gemelos. Amelia lo observaba con recelo y asombro. Una capa para envolver a los gemelos. Amelia lo observaba con recelo y asombro. Se movía como alguien nacido para sobrevivir en la naturaleza, cada movimiento con un propósito, y nunca pedía nada a cambio. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a atisbar, el peligro irrumpió por la puerta. Literalmente. Ocurrió 2 días después. El cielo se había despejado brevemente,
proyectando una luz fantasmal sobre los árboles nevados. Amelia salió con Takoda a recoger leña cuando oyó un grito lejano, seguido del disparo de un rifle. Takoda la empujó instintivamente tras la pila de leña. 3 jinetes llegaron a toda velocidad por el bosque, con los rostros enmascarados, los abrigos rotos y las armas desenvainadas. Forajidos, bandidos, de la peor calaña. Uno de ellos gritó: «Ahí está». Amelia se quedó paralizada. No eran al azar, habían venido por ella. Takoda tomó su arco, disparó una flecha a una velocidad aterradora y golpeó al jinete que iba delante en el muslo. El hombre gritó y se cayó del caballo. Los demás se agacharon tras los árboles, disparando a ciegas hacia el bosque. Takoda se giró hacia Amelia. «Corre, llévate a los niños, sal por atrás». Pero, ahora, no lo dudó. Con el corazón latiéndole con fuerza, corrió adentro, recogió a los gemelos y huyó por la parte trasera, entre los árboles. La nieve la cegaba mientras las ramas arañaban su chal. Tras ella, resonaban disparos, gritos, un último grito, luego silencio. Esperó entre la maleza, conteniendo la respiración mientras los bebés se retorcían en silencio. Cuando por fin se atrevió a asomarse, la cabaña estaba en llamas. No, 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 su casa, todo, desaparecido. Encontró a Takoda 1 hora después, sangrando, agotado, pero vivo. «Te buscaban», dijo con la voz ronca. «No eran desconocidos». A Amelia le fallaron las piernas. Se desplomó en la nieve. Sabía quién los había enviado. El sheriff Cole Anders. Antes de que ella y Thomas se fueran de Virginia, había trabajado en una oficina administrativa, llevando los libros de propiedad de familias adineradas. Una noche, trabajaba en una oficina administrativa, llevando los libros de propiedad de familias adineradas. Una noche, descubrió una serie de reclamaciones de tierras falsas, escritas con una letra familiar, la del sheriff. Intentó denunciarlo. Al día siguiente, su jefe desapareció, y el sheriff Anders se presentó en su puerta con una sonrisa que le heló la sangre. «No viste nada», le dijo, «y tú no quieres». Ella y Thomas se fueron la semana siguiente, huyeron al oeste, cambiaron sus nombres, empezaron de cero. Pero el pasado la había encontrado. Takoda no dijo nada mientras ella revelaba la verdad, con el rostro indescifrable. «No pararán», Amelia susurró, con lágrimas en las mejillas. «No pararán». Amelia susurró, con lágrimas en las mejillas. «Seguirán llegando». Takoda miró hacia el humo distante que se elevaba en espiral hacia el cielo frío. «Entonces iremos a donde no puedan seguirnos». Miró a sus bebés. Luego al cazador, su único aliado en esta vasta y cruel tierra. El viento había cambiado. El peligro ya no era solo la tormenta. Era un hombre con una placa, a kilómetros de distancia, con una larga memoria y sin piedad. Ella asintió. «¿A dónde vamos?» Dakota no respondió, solo extendió la mano. Desaparecieron en la naturaleza esa noche. Una madre, 2 bebés y un guerrero que no pertenecía a ningún lugar. Pero, en algún lugar detrás de ellos, el sheriff Anders ya se preparaba para cabalgar. Y esta vez no venía solo. El bosque parecía interminable, cada árbol, testigo silencioso de su huida. Las piernas de Amelia temblaban con cada paso en la nieve que le llegaba hasta la cintura. Le dolían los brazos de sostener a los 2 bebés, apretados contra su pecho. Tras ella, Takoda se movía como una sombra, apretado contra su pecho. Tras ella, Takoda se movía como una sombra, silencioso, vigilante, llevando solo una espada y su arco. Durante días caminaron penosamente por el desierto. Siguieron cauces helados, escalaron crestas heladas y cruzaron llanuras áridas tan anchas que parecían haber caído del borde del mundo. Takoda nunca se quejó. Cazaba lo poco que encontraba: conejos, ardillas, raíces ocultas bajo la escarcha. Amelia hacía lo que podía, pero cada respiración era una batalla. Tenía las manos ampolladas, los zapatos se le desgastaban, y el sueño se convirtió en un lujo robado a ratos entre el llanto del bebé y el miedo infinito de que alguien la siguiera. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían,
importaba. ¿Por qué me ayudas? Preguntó una noche, acurrucada junto a una fogata, con sus bebés dormidos entre ellos. Takoda miraba fijamente las llamas en voz baja. He visto a demasiados abandonados. No dijo nada más, y Amelia no insistió, pero vio el dolor en sus ojos, como si él también estuviera huyendo de algo. Para el séptimo día, su comida casi se había acabado. Un viento gélido azotaba los árboles y los bebés habían empezado a toser. El corazón de Amelia se encogía con cada latido. Llegaron a la misión abandonada en las colinas, justo antes de que azotara la tormenta. Una capilla de piedra desmoronada, abandonada hacía tiempo, con el techo desplomado, pero las paredes aún sólidas. Dentro, el polvo lo cubría todo, pero era un refugio. Esa noche, mientras la nieve volvía a sepultar el mundo, Takoda posó una mano en el hombro de Amelia. Tengo que irme, cazar, traer la medicina. Amelia se quedó paralizada. ¿Nos dejas aquí solos? La miró a los ojos. ¿Quieres que vivan? Debo irme, regresaré. Se fue sin decir nada más. Ella vio su figura desaparecer entre los árboles, y de repente sintió el peso aplastante de estar sola de nuevo. Las sombras de la misión la presionaban. Cada crujido de las viejas vigas la hacía estremecer. Esa noche, mientras ella les cantaba a los gemelos, alguien tocó un golpe suave y deliberado. Ella se congeló. Su mano buscó el pequeño cuchillo que Takoda le había dado. Otro golpe. Entonces la puerta se abrió con un crujido. No era Takoda. El hombre que entró era alto, pálido, y vestía el abrigo de un soldado confederado, aunque la guerra había terminado hace años. Sus ojos eran fríos, y llevaba un abrigo irregular de un soldado confederado, aunque la guerra había terminado hace años. Sus ojos eran fríos, y una cicatriz irregular le atravesaba el labio. No habló, solo entró, sus botas resonando en el suelo de piedra. ¿Quién eres?, preguntó Amelia con voz temblorosa. Él no respondió, solo miró a los gemelos, luego a ella. Antes de que pudiera reaccionar, una voz resonó tras él. Le hizo una pregunta. Takoda. Él estaba de vuelta. Una flecha apuntaba a la garganta del extraño. El hombre levantó la mano lentamente. Un amigo tranquilo. Solo un viajero vio el humo. Takoda no bajó el arco. Su voz era tranquila, pero mortal. Caminar a través de una ventisca hacia una iglesia en ruinas en medio de la nada, solo para refugiarse. El hombre sonrió levemente. Mientras lo hacías, tras un tenso silencio, Takoda hizo un gesto con el arco. Vete. El hombre retrocedió lentamente, sin dar la espalda. En cuanto se fue, Takoda cerró la puerta y miró a Amelia. Exploradores, hombres del sheriff, volverá. Se pusieron en marcha de nuevo al amanecer. La tormenta se había calmado, pero el peligro no. Takoda los guió a través de un cañón rocoso, agachándose. Amelia los siguió, cargando a los bebés. Su miedo se transformó en un temor creciente. No solo los estaban cazando, los estaban rastreando. A lo largo del sendero, encontraron señales, huellas de cascos, cenizas de una fogata, un trozo de tela rasgada, que Amelia reconoció, parte del viejo arrullo de los gemelos. Se le revolvió el estómago. Está cerca, dijo Takoda, recorriendo la cresta con la mirada. Te quiere vivo, pero me matará. Amelia se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa lo que me pase? Apenas me conoces. Takoda hizo una pausa. Apretó la mandíbula. Porque una vez le fallé a alguien. Fue la primera grieta en su armadura. Siguieron adelante, y Amelia empezó a verlo de otra manera, no solo como un guerrero, pero un hombre agobiado por fantasmas. Observó cómo calmaba a los bebés cuando ella no podía, cómo dormía con un ojo abierto, siempre entre ella y el frío. Y en los momentos de tranquilidad veía un destello de humanidad en sus ojos, algo amable, pero la confianza no era fácil, y la supervivencia tampoco. Llegaron a una cresta que dominaba un estrecho valle, donde, según Takoda, un antiguo aliado comanche, podría ofrecerles refugio. Era su última esperanza. Pero cuando llegaron,
La cabaña estaba reducida a cenizas. Madera ennegrecida, pieles carbonizadas. El olor a humo aún persistía. Takoda se arrodilló, tocó las cenizas y susurró algo en su lengua materna. Era él, dijo, de pie, el sheriff Anders. Amelia lo sintió entonces, la soga apretándose. No les quedaba ningún lugar a donde huir, nadie en quien confiar, y peor aún, se dio cuenta de algo escalofriante. No solo quiere silenciarme, dijo, quiere la tierra. Takoda la miró confundido. Las manos de Amelia temblaban al sacar una pequeña bolsa de cuero de debajo de su capa. No se la había enseñado a nadie, ni siquiera a Thomas. Dentro, un mapa doblado, viejo, descolorido, pero inconfundible. Mi padre era topógrafo. Antes de morir, me dio esto. Marca un manantial, enterrado en las profundidades de estas colinas. Quienquiera que sea, el dueño de esta tierra la controla. Agua, oro, todo. Takoda la miró fijamente. ¿Tuviste esto todo este tiempo? No pensé que importara, susurró. Hasta ahora. Ahora todo tenía sentido. El sheriff no solo quería venganza, quería poder. Y Amelia, ella era la clave. El rostro de Takoda se endureció. Entonces no se detendrá, no hasta que posea tu sangre. Acamparon por última vez en una cueva sobre el valle. Esa noche, mientras el fuego se apagaba y los gemelos dormían entre ellos, Amelia miró a Takoda. «Podrías irte», dijo ella, «no me debes nada». Él la miró a los ojos y, durante un largo rato, no dijo nada. Luego, en voz baja, dijo, «Me quedo, porque así lo decido». Por primera vez, Amelia le tomó la mano. Él no se apartó, pero tampoco se acercó. El momento se quedó suspendido entre ellos, tácito, tierno, inacabado. Bajo ellos, en la oscuridad, las antorchas se movían como luciérnagas entre los árboles. El sheriff Anders las había encontrado, y ya no había tiempo para correr. El viento aullaba a través de la boca de la cueva, arrojando nieve al fuego. Amelia aferraba el mapa con manos temblorosas, con la mirada fija en las tenues líneas de tinta dibujadas décadas atrás por su padre. Takoda lo estudió a su lado, con el ceño fruncido. «Es más que un manantial», dijo finalmente. «Este valle alimenta 3 ríos. Quienquiera que sea el dueño de estas tierras, posee todas las rutas comerciales al este de las Rocosas». Amelia asintió. «Por eso el sheriff Anders me quiere muerto». Se hizo el silencio entre ellos. Pero entonces Takoda añadió, casi para sí mismo, ¿y por qué la muerte de su marido podría no haber sido un accidente? Amelia se volvió bruscamente hacia él. «¿Qué?» Takoda no parpadeó. «He estado pensando». «Dijiste que murió durante un viaje de suministros. Cayó de una loma». «Sí. Eso es lo que me dijeron», susurró. «¿Quién?» Se le quebró la voz. «El capataz que encontró su cuerpo. Él. Dijo que Thomas resbaló en el hielo». Takoda apretó la mandíbula. «Pasé por esa cresta una vez. El sendero es demasiado estrecho para los caballos. Solo los lugareños saben cruzarlo con seguridad. Y si lo empujaban...» El corazón de Amelia latía con fuerza. ¿Por qué alguien lo haría? Se detuvo, porque ya sabía la respuesta. Porque Thomas conocía el mapa. Quizás lo descubrió demasiado tarde. Quizás confrontó a alguien. Quizás confió en la persona equivocada. La comprensión la golpeó como un rayo. Thomas no había muerto por accidente. Lo habían silenciado. Justo como intentaban silenciarla a ella. Se desplomó sobre la fría piedra, con lágrimas en los ojos. Él lo sabía, y nunca me lo dijo. Takoda se agachó junto a ella. «Intentó protegerte. Se le acabó el tiempo». Amelia lo miró, y el dolor dio paso a algo más duro. «Entonces no correré más». Takoda asintió. Pero justo cuando la determinación se asentó en su pecho, la cueva resonó con un leve crujido, pasos y nieve. Takoda se levantó, con el arco tensado. «Quédate detrás de mí». Pero no era Anders. Era el hombre con código confederado de la misión. Solo que esta vez no estaba solo. Otros 2 lo flanqueaban, ambos armados.
Uno tenía la cara llena de cicatrices, el otro era joven, demasiado joven para el odio que ardía en sus ojos. Esperábamos que subieras, dijo el líder. Eso facilita las cosas. Amelia abrazó a los gemelos. Takoda dio un paso al frente. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Los nombres no importan mucho aquí. Digamos que somos viejos amigos del sheriff. Cazarrecompensas, murmuró Takoda. Lo tienes. Inclinó la cabeza hacia Amelia. Tú, Missy, vales más de lo que pensábamos. Resulta que hay un comprador en el este dispuesto a pagar el doble por recuperar ese mapa. Takoda apretó el arco con más fuerza, pero entonces, de entre las sombras, apareció una cuarta figura, una mujer, envuelta en pieles, con el rifle al hombro y el cabello rubio enmarañado por la nieve. Amelia parpadeó, sorprendida. Claire. Claire era la partera que había ayudado a nacer a los gemelos, una mujer amable del asentamiento vecino, alguien en quien Amelia había confiado. Claire le dedicó una suave sonrisa, pero había algo amargo detrás. Te dije que te fueras cuando Thomas murió, dijo. Te lo advertí. Pero te quedaste. Te aferraste a un sueño que nunca fue tuyo. Amelia se puso de pie, con la voz temblorosa. Los ayudaste. El rostro de Claire se ensombreció. Mi familia trabajó esta tierra durante 50 años, y el mapa de tu padre la habría entregado a la gente de la ciudad con dientes de oro y papel entintado. ¿Crees que lo permitiría? Tú liberaste a mis hijos, susurró Amelia. La mirada de Claire se dirigió a los gemelos envueltos en mantas, lo cual lo hace más difícil. Takoda se interpuso entre ellos. No la tocarás. El líder de la recompensa levantó su rifle. Te sugiero que te muevas. Pero Takoda fue más rápido. Con un movimiento rápido, disparó una flecha, alcanzando al hombre de la cicatriz en el hombro. Estalló un tiroteo. Claire se escondió tras una roca, gritando algo que Amelia no pudo oír. Takoda empujó a Amelia hacia el arcén. Se oyeron disparos. Claire se escondió tras una roca, gritando algo que Amelia no pudo oír. Takoda empujó a Amelia de vuelta a la cueva. Vete, llévate a los bebés y el mapa. Yo los alejaré. No, gritó. No sola. Pero él no discutió. Simplemente la miró por última vez. Uno que dijo todo lo que no tuvieron tiempo de decir. Entonces desapareció en la nieve. Amelia corrió. Corrió por el túnel trasero de la cueva, abrazada a sus hijos, con el corazón latiendo en la garganta. Detrás de ella oyó disparos, gritos y el eco de una voz que no estaba segura de volver a oír. Corrió hasta que sus piernas se aflojaron, hasta que los árboles se la tragaron. Se desplomó junto a un viejo cedro, jadeando, con sus bebés llorando suavemente en sus brazos. Y entonces se dio cuenta. El mapa había desaparecido. No estaba en su abrigo. No estaba en el portabebés. Había desaparecido. Dakota se lo había llevado, no para protegerlo, sino para protegerse a sí misma. Y ahora estaba allí afuera, solo, enfrentándose a disparos y a la traición, con solo un arco y un mapa robado que podría cambiar el futuro de todo el valle. Y ella no tenía ni idea de si sobreviviría a la noche. La nieve azotaba el valle como si el cielo mismo se hubiera vuelto contra ellos. Amelia se tambaleaba entre los montones de nieve, con su bebé atado contra el pecho, cada respiración como una punzada ardiente en los pulmones. Su mente daba vueltas. Takoto se había ido, llevándose el mapa, y ahora todo, dependía de si seguía vivo, pero no podía regresar. Todavía no con los gemelos. Encontró refugio temporal en una vieja choza de minero, encajada contra un acantilado. El techo se hundía, las paredes gemían con el viento, pero era un refugio. Apretó más fuerte a los bebés, encendió una pequeña fogata con lo que le quedaba de leña y se quedó mirando las llamas. Quería llorar, pero no había tiempo. No quedaban oportunidades para la debilidad. Entonces de la tormenta se oyeron cascos. Amelia agarró el cuchillo, Takoda la dejó. Su cuerpo se estremeció. La puerta se abrió con un crujido, pero no era un cazarrecompensas. Era Elias. Su cuerpo se estremeció. La puerta se abrió con un crujido, pero no era un cazarrecompensas.
Era Elias, el hermano de Thomas. Su rostro estaba más delgado de lo que recordaba, y sus ojos se habían endurecido y vidriosos. Entró, sacudiéndose la nieve de los hombros, con un rifle colgado a la espalda. Amelia se interpuso entre él y los bebés. Se supone que deberías estar en Kansas, dijo. Elías no sonrió. Recibí una carta. Una carta. Escuché lo que pasó. Viniste hasta aquí por la familia. Él asintió, pero había algo detrás de su mirada, algo frío, no del todo. Tiró algo al suelo, entre ellos un telegrama arrugado. Era del sheriff Anders. Amelia sostiene el mapa. El Comanche no la dejará. Tómalo. Quema el resto. Amelia sintió que se le helaba la sangre. Elías se encogió de hombros. No es nada personal. Solo negocios. Sabes que Thomas siempre era el sentimental. Estaba demasiado aturdida para hablar. Miró a los bebés y por un instante, un destello casi humano cruzó su rostro. No esperaba que se parecieran tanto a él. Amelia dio un paso adelante, cuchillo en mano. Si los tocas, te hundo esta cuchilla en la garganta. Elías sonrió con suficiencia. Aún hay fuego. Qué lástima que se queme aquí. Extendió la mano hacia su rifle, pero antes de que pudiera apuntar, un crujido ensordecedor rasgó el aire. La pared trasera de la choza explotó hacia adentro, y una figura surgió de la nieve, Takoda. Su espada brilló. Elías se tambaleó hacia atrás, conmocionado. Amelia agarró a los gemelos y se cayó al suelo cuando los dos hombres chocaron. Elías disparó a ciegas, y el disparo rebotó en la chimenea de piedra. Takoda fue más rápido. Lo estrelló contra la pared. El impacto hizo vibrar toda la choza. El rifle cayó al suelo. Takoda sujetó a Elías por el cuello, con la mirada perdida. Traicionaste a tu propia sangre. Elías tosió con desprecio. La sangre no importa, la tierra sí. Con un rugido, Takoda le dio un fuerte puñetazo en la cara. Elías se desplomó, inconsciente. Takoda se giró hacia Amelia, con el pecho agitado. La nieve se le pegaba al abrigo, y la sangre le manchaba el costado. Estás herido, jadeó. Viviré. Amelia lo miró de verdad. Tenía el pelo enmarañado por la nieve, la cara en carne viva por el viento y las ramas. Y sin embargo, había regresado. Había luchado por volver. Le tocó el brazo con suavidad. Creí que estabas muerta. La miró fijamente un buen rato. Lo estaba, hasta que te conocí. Pero no había tiempo para la ternura. Lo estaba, hasta que te conocí. Pero no había tiempo para la ternura. Se acercaban pasos, docenas. Afuera, el sonido de caballos relinchando, hombres gritando y botas crujiendo sobre el hielo se hacía más fuerte. El sheriff Anders los había encontrado. Takoda sacó el mapa de su abrigo. Acabamos con esto. Subieron a la cresta, el lugar donde Thomas había muerto. Un estrecho sendero en el acantilado conducía a una cornisa con vistas al valle. Allí, Takoda dejó el mapa, encendió una antorcha y la sostuvo en alto. En cuestión de minutos, Anders y sus hombres aparecieron abajo. «Denme a la chica», gritó, «y el mapa. Dejaremos que el chico viva». Takoda alzó la antorcha por encima del borde, un paso más cerca, y la tierra arde con ella. Anders gruñó, «No lo harás. Eso te garantiza la supervivencia». Amelia dio un paso adelante, su voz cortando el viento. «Mataste a mi esposo por esto. Enviaste a tus perros tras de mí. Quemaste casas. Traicionaste a amigos». Anders le sonrió. «Y lo volveré a hacer. ¿Crees que al gobierno le importa una viuda medio muerta y su amigo salvaje?» La mano de Takoda tembló, pero fue Amelia quien le quitó la antorcha. La sostuvo contra el mapa. Las llamas lamieron los bordes. Anders gritó, «No». Los ojos de Amelia ardían, no de dolor, sino de propósito. «Nunca poseerás esta tierra». Soltó la antorcha. El mapa se encendió. Las llamas se extendieron por el pergamino. Abajo se desató el caos. Hombres gritaban, empujaban, intentaban trepar por la cresta. Takoda se giró hacia ella. «Ya vienen», asintió, con lágrimas en los ojos. «Entonces nos plantaremos». Se posicionaron a lo largo de la cresta,
tras rocas y árboles caídos. Takoda preparó flecha tras flecha. Amelia cargó el rifle de Elías. La primera oleada llegó rápido, 3 hombres cargando por el sendero. Takoda derribó a 2 antes de que llegaran a la mitad del camino. Amelia recibió al tercero, y el rifle le dio un fuerte golpe en el hombro. Le temblaban las manos, pero volvió a cargar. Llegaron más. La batalla se convirtió en caos, disparos, gritos, humo. La batalla se convirtió en caos, disparos, gritos, humo. Takoda luchó como un fantasma, veloz y brutal, pero sangraba. Amelia recargó el arma hasta que sus manos quedaron en carne viva. Entonces sonó un disparo. Takoda se tambaleó. Amelia gritó. Cayó de rodillas, con la sangre emanando de su costado. Anders apareció detrás de él, con el arma humeando y una sonrisa en el rostro. Debería haberme mantenido al margen de las guerras de los blancos, se burló. Amelia apuntó, apretó el gatillo, clic, vació. Anders levantó su revólver y apuntó a los gemelos a su lado, pero antes de que pudiera disparar, una última flecha se clavó en su garganta. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos, y luego cayó. Takoda, aún respirando, bajó el arco. Amelia se desplomó a su lado. «Quédate conmigo, por favor». Su voz era débil. «¿Ganamos?» Ella asintió, sollozando. «Sí, nos salvaste». Él sonrió débilmente. «Entonces basta». Sus ojos comenzaron a cerrarse. «No», susurró ella. «No puedes dejarme». De repente, el viento cambió. Del bosque emergieron jinetes, comanches, la gente de Takoda. Uno de ellos desmontó y se arrodilló junto a él. «Aún respira», dijo la mujer. «Apenas. Nos lo llevaremos». Amelia miró a los bebés. Luego a Takoda. Este no era el final. Todavía no. No si podía evitarlo. Y así, sin nada más que amor, sangre y un futuro ardiente tras ellos, se desvanecieron en la nieve. La tormenta de nieve había pasado. La luz de la mañana irrumpió en el valle como una revelación, sus dedos dorados extendiéndose sobre la cresta ensangrentada donde todo había cambiado. El humo se elevaba en espirales, desde los restos ennegrecidos del mapa, ahora ceniza y recuerdo, y a lo lejos el viento traía silencio, pesado, definitivo. Amelia paseaba de un lado a otro fuera de la cabaña de la medicina. Takoda llevaba horas inconsciente. El comanche había trabajado incansablemente, curando la herida con hierbas y entonando suaves plegarias. Pero nada era seguro. Su pulso era débil, su respiración superficial. Apretó a sus hijos contra su pecho. Debería haberlo detenido, susurró al viento. Nunca debería haberlo dejado regresar. Dentro de la tienda, la curandera, la tía de Takoda, emergió lentamente. «Sigue luchando», dijo en voz baja, «pero no solo lucha contra la muerte, lucha contra sí mismo». Amelia parpadeó. «¿Qué quieres decir?» Los ojos de la mujer eran viejos, afilados como el pedernal. Lleva más que heridas en el cuerpo. Hay una herida en su espíritu, un dolor que nunca sanó, un hermano traicionado, una tribu que cuestionó su lealtad. Debía elegir entre vivir o desvanecerse. Amelia se volvió hacia la cabaña. Se le partió el corazón. Sabía lo que Takoda llevaba dentro. Se lo había dicho una vez, brevemente, en un momento que no había querido compartir. Mi hermano entró en un pueblo de blancos para negociar la paz. Nunca regresó. Me enviaron a buscar su cuerpo, pero ya lo enterraron, y ninguno recordaba su nombre. Había visto la culpa en sus ojos, la vergüenza silenciosa que cargaba por no haber estado allí. Ahora volvía a resbalar, y ella no podía permitírselo. Entró en la cabaña. Takoda yacía pálido e inmóvil, con el pecho hinchado por el esfuerzo. Amelia se arrodilló a su lado, le tomó la mano y presionó su frente contra la de él. «No te atrevas a dejarme». Ninguna respuesta. Cerró los ojos. «No te voy a mentir y decir que el dolor desaparecerá. No te prometo paz ni perdón, pero te prometo esto. Si te quedas, construiremos algo nuevo. Haremos que recuerden el nombre de tu hermano
Criaremos a estos niños para que hablen con verdad y caminen con honor. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Y si quieres enojarte, enójate conmigo, pero no te vayas, porque no soy valiente sin ti. Nunca lo fui. Un largo silencio. Luego una respiración, más profunda, más fuerte. Los dedos de Takoda se crisparon contra los de ella. Abrió los ojos, débiles, pero claros. Hablas demasiado, dijo con voz áspera. Ella rió y sollozó a la vez. Eres una tonta testaruda y hermosa. Él sonrió levemente. ¿Ganamos? Volviste a la vida. Eso es todo lo que necesito ganar. Le apretó la mano. Aún no ha terminado. 2 semanas después. El valle se veía diferente sin nieve. El deshielo revelaba cicatrices, árboles quemados, senderos destrozados, pero también vida. Flores silvestres se abrían paso entre el barro. Los ciervos se arrastraban cautelosamente entre la maleza. Amelia estaba en la cima de la cresta con los gemelos en brazos y Takoda a su lado, de pie apenas, apoyado en un bastón tallado. Debajo de ellos se reunían los colonos y los jinetes comanches, juntos. La primera reunión de paz de este tipo no había sido fácil. Habían sido necesarios los mensajes de los amigos de Takoda, las cartas de Amelia y la amenaza de que fuerzas externas reclamaran la tierra si no podían colonizarla. Pero estaba sucediendo. Dio un paso al frente para hablar con voz firme. Me llamo Amelia Cartwright. Esta tierra casi me destroza. Se llevó a mi marido. Casi se llevó a mis hijos. Pero también me dio algo. Me reveló la verdad. Miró a los colonos. Esta tierra no era nuestra para tomarla. Miró a los comanches. Pero podemos compartirla. Podemos protegerla juntos o perderla ante quienes solo se preocupan por el oro y la madera. Levantó una copia del mapa, no el original, sino una versión dibujada a mano, con la participación de ambas partes. Esto ya no es un mapa de propiedad, es un mapa de hogar, la multitud murmuró. Uno de los ancianos, un hombre alto con trenzas plateadas, asintió. Que comience. Y así fue. Más tarde esa noche, Takoda estaba sentado junto al fuego, con las piernas aún débiles, pero con el ánimo más ligero que en años. Emilio se acercó. Los gemelos dormían boca arriba. Cumpliste tu promesa, dijo ella. Tú también, respondió él. Ella se sentó a su lado, mirando fijamente las llamas. ¿Alguna vez piensas en irte? Empezar de cero en otro lugar. Negó con la cabeza. Esta es la tierra de mi hermano, de mi padre, tuya, nuestra ahora. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces la miró. Lo digo en serio. Hay una verdad más. Se giró. ¿Qué es? Él dudó. Yo fui quien le contó a tu esposo sobre el manantial, sobre el mapa. Hablábamos a menudo. Él vino a mí a espaldas del colono. Dijo que quería paz, un lugar donde criar a sus hijos. Le creí. Amelia contuvo la respiración. Takoda continuó, con voz grave. Si no hubiera confiado en él, quizá aún estaría vivo. Amelia lo miró largo rato. Luego extendió la mano y le tomó la suya. Murió creyendo que este lugar podía ser hermoso. Y tú no lo traicionaste. Le diste esperanza. Parpadeó, con un nudo en la garganta. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y tú también me lo diste. El fuego crepitaba entre ellos, cálido y vivo. Y arriba las estrellas se extendían, testigos silenciosos de una tierra que, por fin, tenía la oportunidad de sanar. La primavera llegó con tímidas flores y una brisa que ya no cortaba como cuchillos. El valle había cambiado, pero no solo por el deshielo ni por las tumbas ahora marcadas con piedras y respeto. Todo había cambiado, porque allí había nacido algo imposible, la esperanza. Amelia se encontraba en el campo abierto, donde había tenido lugar la batalla. Ahora crecía la hierba, donde antes la sangre manchaba la tierra. Los gemelos caminaban a sus pies, persiguiendo una mariposa, y sus risitas se elevaban como música en la brisa. Cerca de allí, Takoda tallaba un trozo de cedro en el inicio de una flauta. Sus piernas aún mostraban la herida de aquella noche, y caminaba con una ligera cojera.
pero sus ojos habían perdido el peso que una vez cargaron. El dolor no había desaparecido, nunca lo haría, pero se había transformado en propósito, en fuego atemperado por la paz. La tierra se compartía ahora, no en discursos ni firmas, pero en la vida real, derechos de agua, zonas de caza, puestos comerciales y manos extendidas donde antes apuntaban las armas. Los colonos se habían arraigado sin cercar lo que no les pertenecía, y los comanches seguían cabalgando libres. Pero ahora se detenían para enseñar, para comerciar, para hablar. No era perfecto, nada lo sería jamás, pero era real. Amelia se acercó a Takoda y se sentó a su lado en el tronco caído. Él no levantó la vista, solo le entregó un pequeño colgante de madera tallado con la forma de un halcón en vuelo. Para ti, dijo simplemente. Ella le dio vueltas en la mano. ¿Qué significa? Significa que sobreviviste a la tormenta, dijo, con la mirada fija en el cielo. Y ahora estás listo para volar. Sonrió y luego guardó silencio. ¿Alguna vez pensaste en qué habría pasado si nunca nos hubiéramos encontrado? La miró, una mirada lenta y fija. Entonces habría muerto en esa tormenta. Se sentaron en silencio, con el viento susurrando a su alrededor. Todavía sueño con Thomas a veces, admitió. Nunca se enoja, solo observando, como si esperara a ver qué hago a continuación. Takoda asintió. Entonces haz que se sienta orgulloso. Exhaló profundamente, apoyando la cabeza en su hombro. Ya lo hicimos. Un año después. La pequeña escuela se construyó cerca del río, con las paredes pintadas a mano con símbolos, tanto letras inglesas como pictografías comanches. Los niños corrían alrededor riendo, gritando en dos idiomas, sin pensar dos veces en el significado de sus nombres ni de dónde provenían sus linajes. Dentro, Amelia enseñaba a leer y escribir. Takoda enseñaba historias y supervivencia, a escuchar a la tierra, a ver lo que otros se perdían. Era una vida que ninguno de los dos había planeado. Había surgido del fuego y la pérdida, y era suya. Un día, un jinete llegó del este, cubierto de polvo, vestido de gris militar, con un sello en su morral y una pregunta en la mirada. Preguntó por Amelia por su nombre. Le entregó una carta. Ella la abrió lentamente, la leyó en silencio. Luego la volvió a leer. Takoda vio el cambio en su rostro, la forma en que tensó la mandíbula. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué pasa?, preguntó. Ella le entregó la carta. Era de un abogado de Kansas. La tierra que Thomas había reclamado antes de que le robaran estaba siendo nuevamente disputada. Una compañía ferroviaria había encontrado rastros de petróleo debajo. Puede que el mapa se haya quemado, pero los rumores sobre su contenido aún conmovían corazones codiciosos. Alguien los había traicionado. De nuevo, Takoda dobló la carta y la miró. ¿Quieres volver? La expresión de Amelia era tranquila, pero feroz. No, quiero terminarlo, sonrió. Cabalgamos al amanecer. Escena final. El sol se puso sobre el valle, tiñéndolo de oro y carmesí. Los gemelos estaban sentados junto al fuego, escuchando a Takoda tocar la flauta de cedro, con sus notas agudas y evocadoras. Amelia empacó su maleta con cuidado. Mapas, cartas, el colgante que él le había tallado. Mientras se ponía de pie, lista para irse, se volvió una vez más. ¿Crees que esto termina alguna vez?, preguntó en voz baja. Takoda la miró, de vuelta una vez más. ¿Crees que esto termina alguna vez?, preguntó en voz baja. Takoda la miró, con la luz del fuego danzando en sus ojos. No, dijo, pero algunas tormentas se superan, otras te transformas. Sonrió, con el corazón lleno y pesado a la vez. Tras ella, el viento traía un sonido lejano, ruedas sobre rieles, una advertencia, un futuro aún no escrito. Y mientras desaparecían en la oscuridad, dos sombras a caballo y dos pequeñas detrás, el valle los vio partir, porque algunas historias no terminan. Resuena, y en algún lugar, en la distancia, el siguiente capítulo aguarda.